Hola, ¿qué tal? Soy Juan Alzate, saxofonista mexicano, y pues quiero felicitarles por lo que es el Día Internacional del Jazz en este año 2025, y como parte de estas actividades que estamos realizando a través del Jazztival Michoacán, pues les ofreceré hoy una lección o una clase o como ustedes la quieran llamar, donde hablaremos sobre pues salir de la trampa diatónica en los solos de jazz. Uno a veces quiere tocar solos muy emocionantes, con unas disonancias interesantísimas, como lo escuchamos con nuestros grandes héroes, nuestros héroes musicales, y pues tratamos de hacer algo que sea único o novedoso. Sin embargo, a veces nos sentimos un poco frustrados de cómo utilizarlas y que a veces no está exactamente como lo estamos queriendo hacer. Entonces, pues muchos músicos a veces compartimos esa frustración, y pues tratamos de resolverlo lo mejor posible, ¿no? La mentalidad de que a veces pensamos o tenemos la mentalidad de que cada acorde tiene una escala designada, por ejemplo, escalas mayores para acordes mayores, el modo dórico para los acordes menores, estoy hablando de generalidades, y el mixolidio para acordes de quinta o los acordes dominantes con séptima. Este es un buen lugar para comenzar, obviamente, pero si limitas tu enfoque armónico y melódico a estas tres escalas, pues terminarás sintiéndote atrapado, por decirlo de alguna manera, en este rollo diatónico. Sin embargo, uno escucha a los grandes jazzistas y a veces uno tiene sus solos favoritos y uno se da cuenta que los mejores músicos no siempre siguen estas reglas, entre comillas. De hecho, todos desde Charlie Parker hasta Keith Jarrett, Michael Brecker, etcétera, han usado notas no diatónicas en sus solos. Y uno y se da cuenta que hay notas que no pertenecen al acorde, notas que no encajan en ninguna escala en particular, y aún así suenan muy bien. Y lo mismo puede ser cierto para uno si sabe la forma de cómo utilizarlo. Hace ya muchos años tuve la fortuna de grabar con el gran pianista Mark Levine, y él me comentaba que muchos de sus solos favoritos eran solos que contenían entre comillas errores, pero que eran tan musicales y tan bien puestos en el lugar, en el espacio musical del solo que estuviera tocando, que él me comentaba que muchos de estos solos eran únicos, eran icónicos e incluso solos que se estudiaban, y aunque contenían entre comillas errores. Acuérdense que en esto de la música no hay errores, sino notas no muy bien escogidas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo primero que yo les recomiendo es empezar alterando el acorde de séptima dominante. Sí, el acorde dominante con séptima. Cuando uno puede empezar a alterar esto, pues va buscando, ya abriendo el vocabulario. Por ejemplo, vamos a hacerlo en el acorde de la secuencia de 2, 5, 1 en si bemol. Vamos a ponerlo en do mayor. Entonces, re menor, sol 7 y do mayor sonarían, por ejemplo, así. Entonces, dentro estrictamente de las notas del acorde y lo que ahí surge. Entonces, por ejemplo, si yo ya empiezo a alterar la novena bemol en el acorde de sol 7, entonces ya va a sonar así. Re menor, sol 7, que ya suena diferente. Y si a esto le agrego que voy a alterar también la novena, la voy a aumentar, entonces ya va a sonar diferente, y además agregándole la trecena bemol, por ejemplo, re menor, sol 7 con novena bemol, novena aumentada y trecena bemol. Entonces ya suena de otra manera. Con unos pocos cambios de nota simple, esta simple línea de 2-5 adquiere un carácter totalmente diferente. Entonces también, pues Charlie Parker, otros grandes músicos la utilizaban. Por ejemplo, hay una línea que hizo Parker donde utiliza notas diatónicas en el acorde de sol 7 al utilizar la novena aumentada, novena bemol y trecena bemol sobre este acorde de sol 7, y puede crear un sonido dominante completamente distinto, pero interesante. Por ejemplo, él haría algo como esto.
estas últimas notas ya están sobre el acorde de Do, pero escuchen simplemente los dominantes. Entonces esto ya le da un sonido nuevo, diferente. Lo voy a hacer una vez más porque me equivoqué en una nota. Entonces ya suena distinto. Entonces esto ya, cada nota alterada, ya sea sola o combinada con otras, añade un toque único a este acorde de séptima dominante. Y hay que estudiar y escuchar cómo mejores músicos o improvisadores utilizan estos sonidos en sus solos. Hay que escuchar muy atentamente, por ejemplo, cómo se utiliza el Do 5-1 o cómo se navegan entre otro tipo de acordes en otras formas, como los rhythm changes, por ejemplo. Ahora, simplemente para insertar estas notas o una escala alterada basada en la teoría musical a veces no es suficiente, necesita uno saber cómo usarla melódicamente. Uno tendrá mucho más éxito, por decirlo así, cuando uno aprende a escuchar de oído los sonidos únicos de estas dominantes alteradas. Y por ejemplo, otra cosa sería interesante enfatizar las notas no diatónicas. Por ejemplo, una forma que es muy interesante que se ha utilizado desde hace mucho tiempo es utilizar sobre, por ejemplo, el acorde mayor, la oncena aumentada. Entonces, si por ejemplo uno está en un acorde de fa mayor, empiezas en si natural. Eso le da una tensión muy especial y una forma de que se escucha muy, muy interesante. Por ejemplo, el hecho de que esta nota no esté dentro del acorde o no sea parte de una escala específica no significa que no se pueda tocar. Escucha algunos de los solos más famosos de jazz y los grandes improvisadores solían recurrir a armonías externas u otros colores, por decirlo así, para dar color justo a sus solos. Y uno también lo puede hacer, ¿por qué no? Miles Davis lo usaba mucho y otra gran cantidad de músicos. También esto se utilizaba mucho en la época del bebop. Y pues la oncena aumentada en los acordes mayores capta la atención del oído inmediatamente por su disonancia e imprevisibilidad. Sin embargo, cada vez que te acostumbres a este sonido, lo vas a utilizar de manera más frecuente y se va a convertir en una parte de la paleta de tus solos en la forma en que improvises. Y a medida también que vayas escuchando más músicos que lo utilizan, escucharás notas alteradas del acorde dominante con séptima una y otra vez. Te vas a dar cuenta que prácticamente los grandes solistas alteran este acorde. Y encontrarás docenas de músicos, o miles mejor dicho, que utilizan la oncena aumentada en los acordes mayores y dominantes. Esto no significa que uno se tenga que detener ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es tocar la séptima mayor en un acorde de séptima menor. También tocando la séptima mayor en un acorde dominante con séptima y tocando la trecena bemol en un acorde menor. Esta audacia armónica depende de cómo tú lo escuches internamente. Para eso uno tiene que sofisticar el oído y escuchar ese tipo de sonidos de manera regular. Si uno conoce a veces los sonidos que son de las notas guías como tercera y séptimas, eso es lo que tocarás en tus solos, pero ya cuando le empiezas a ampliar la percepción de tu oído, ya podrás empezar a incluir notas no diatónicas. Ahora, también se pueden utilizar patrones cromáticos para generar tensión en tu línea melódica. Y por ejemplo, si uno escucha al Miles Davis de los años 60, te darás cuenta que él utilizaba mucho el cromatismo y habrás notado cómo suena esa escala si te enfocas a escucharla. Obviamente muchos grandes improvisadores las han utilizado, o sea, eso es muy común, de uso muy común. Y les voy a recomendar un ejercicio que pueden empezar a aplicar para incorporarle sus solos. Por ejemplo, empezando en si bemol, etcétera. Y también está empezando en la, todo esto en concierto. Y este otro que es más usado, por lo menos yo lo he escuchado más en músicos más contemporáneos, empezando en si bemol. Etcétera, etcétera.
Y al igual que las escalas diatónicas, hay que practicar esos patrones cromáticos en todas las direcciones posibles, y esto te va dando mucha agilidad, se va abriendo el oído y poco a poco lo vas a ir pudiendo incorporar en tus líneas melódicas y sobre todo practicando los acordes. Es bien interesante cómo utilizar este tipo de ejercicios. Otra forma también es implicar mayor sobre menor. Más allá de los acordes dominantes alterados y del cromatismo, otra forma de escapar de las limitaciones armónicas tradicionales de la teoría musical la encontramos en los acordes menores. Por ejemplo, es enfatizar la tercera mayor sobre un acorde menor. Y por ejemplo, algo así como en el acorde de mi bemol menor con séptima podría sonar algo así. Perdón, sería. Aquí está la tercera mayor, menor. Tercera mayor. Tercera menor, esta última. Entonces, tiene un sonido muy melódico e interesante y a la vez con tensión. Entonces, sobre un acorde de re menor, uno puede, por ejemplo, enfatizar ese acorde de re menor con séptima, ponerle la quinta bemol y se va a enfatizar, por ejemplo, el sol bemol. Y sobre el acorde de do menor 7, uno puede utilizar el mi menor. Cada uno crea una disonancia armónica que se resuelve brevemente en la nota que siga. O sea, no dejarla mucho tiempo, sino inmediatamente resolver. El objetivo es incorporar la tercera mayor sobre la séptima menor de dos maneras. Por ejemplo, como tono de paso o nota de paso, y otra como nota enfatizada que crea tensión armónica. En eso hay que tener cuidado. Y también se puede utilizar las escalas y patrones simétricas. Esto es bien interesante. En cualquier estilo musical el oído responde a patrones, repeticiones y simetrías, que es lo que nos da como un orden. Cuando uno escucha esto, uno entiende cómo funcionaría esto. Y lo mismo, pues uno lo puede incorporar, obviamente, en los solos que uno vaya construyendo. Una secuencia de notas que sigue un patrón lógico le da al oído algo a qué agarrarse, ¿no? Especialmente si el terreno armónico es desconocido o disonante. Aquí hay algunos ejemplos de escalas y patrones simétricos que les voy a tocar ahora y enseguida. Por ejemplo, tonos enteros. Esta es una secuencia hecha empezando en un acorde de do dominante y luego resuelve a fa menor con séptima, si bemol dominante y terminamos en mi bemol. Por ejemplo, esto es de tonos enteros. Es una forma melódica de incorporar esta escala. Entonces, por ejemplo, también utilizar el acorde disminuido. Eso también ayuda muchísimo. Se construye sobre una serie del acorde disminuido, sobre una serie de terceras menores. Les voy ¿cómo decirles? A tocar una línea que hizo Coltrane en el solo de Moment's Notice en el segundo coro. Voy a tocarlo muy lento, obviamente, no a la velocidad que Coltrane lo hace ahí, pero es para que ustedes también escuchen la forma en que Coltrane lo hace. Por ejemplo, evidentemente ya suena diferente, ya no es una escala común, ya no es así como que tan tonal, ya nos da otro color y eso pues obviamente viene de la música pues que se desarrolló durante el siglo XX y cómo se fue incorporando al mundo del jazz de una manera muy interesante. Ahora bien, también se pueden utilizar patrones secuenciales, por ejemplo, basados en la escala pentáfona, por decirlo de alguna manera, lo que nos da una simetría que se sale de alguna manera de la armonía tradicional. Sobre el acorde de mi bemol menor con séptima, por ejemplo, se puede utilizar esto. Aquí es muy interesante porque se están utilizando 4 notas para alternar entre la pentatónica de fa menor y la pentatónica de fa sostenido menor. Entonces esto ya le da otro carácter, otro sonido, lo cual nos ayuda muchísimo. Yo lo que les recomiendo es que uno empiece a repasar las notas
las escalas de tonos enteros y arpegios disminuidos en las 12 tonalidades de ser posible. Y pues uno ya empieza a pensar como ya de otra manera, qué notas incorporar, qué notas no. Y esto nos ayuda muchísimo a empezar a hacer nuestros solos más interesantes. Yo les voy a sugerir algunas cosas para hacer, por ejemplo, incorporando estos conceptos al lenguaje que uno quiere desarrollar y a las líneas que uno ya conoce, por ejemplo, sobre un 2-5, una línea menor, una melodía que uno esté aprendiendo, entonces le puede incorporar varias cosas. Por ejemplo, la primera sería alterar las estructuras superiores del acorde de séptima dominante o la quinta dominante con séptima, y sería por ejemplo novena bemol, novena aumentada y la trecena bemol. Después transcribir lo que tus solistas favoritos están tocando sobre acordes dominantes y tomar una nota no diatónica y aplicarla a un acorde o progresión familiar, como por ejemplo incorporar esto de la oncena aumentada en los acordes mayores o la quinta bemol sobre un acorde menor, o también la novena bemol en un acorde dominante, por ejemplo, empezar por ahí. Tratar de crear una línea melódica únicamente con estructuras cromáticas, eso también ayuda muchísimo a que nuestro oído y nuestro sonido se diferencien y se sientan interesantes. También hay que practicar alternando entre tercera mayor y tercera menor en acordes menores, que eso le da también un color muy muy interesante. Elaborar un patrón de tono entero o disminuido y aplicarlo en los acordes dominantes, que hay una gran cantidad de este tipo de patrones que ustedes pueden encontrar o escuchar y tratar de sacarlo de oído y aplicarlo a una progresión armónica, o en este caso de dominantes. Y pues bueno, la idea es dominar, obviamente estos conceptos y estas ideas requieren de mucha práctica, así que pues hay que elegir una a la vez y empezar poco a poco. Durante este proceso hay que escuchar la inspiración y las guías de tus músicos favoritos y usar estos ejemplos como punto de partida. También pues es posible que uno ya haya comenzado a improvisar con una escala establecida para cada acorde, lo cual te digo, les digo, no es malo, pero eso no significa que uno tenga que permanecer así para siempre. Pues bueno, espero que estas ideas les sean útiles, espero que esto sea de su agrado y pues bueno, les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo para llegar hasta este punto y pues les agradezco muchísimo. Estuvo con ustedes Juan Alzate y les deseo pues todo lo mejor. Muchísimas gracias y feliz Día Internacional del Jazz. Hasta la próxima.